Empieza formalmente, estamos grabando, empieza formalmente nuestro encuentro, nuestro segundo encuentro. Recuerden que es un encuentro propuesto por fuera del cronograma como para ajustar algunas cosas, como para revisar, ¿sí? Nuestro encuentro formal es el próximo jueves, que es el encuentro que figuraba en el cronograma. Empezamos por revisar algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con nuestras actividades y principalmente las actividades propuestas en el foro de actividades que aparecía con la clase 4. Bien, vamos despacito y por partes. Las primeras instrucciones para participar de las actividades y el mensajito del final que pedía, por favor, respetar estrictamente el número de voluntarios. Bueno, vamos a ver qué pasó. Actividad 1 era una BD, ¿sí?, de la clase 2, donde dos nenitos hacían la misma pregunta a su mamá, y de paso presentábamos alguna forma de preguntar en francés, y las respuestas que obtenían eran muy diferentes y dependía de muchas circunstancias. Bueno, el trabajo a realizar decía 5 voluntarios. 1, 2, 3, 4, 5. 5, sí. Aquí respetamos estrictamente la cantidad de voluntarios. Vemos cuáles fueron las respuestas, ¿sí? Había que, a ver cómo era, creo que le pedí el título, ya no me acuerdo. Sí, exactamente. Un título de 4 o 5 palabras sin contar artículos ni preposiciones. ¿Sí? Algunos títulos resultaron cortitos, pero bueno, las producciones son buenas, veamos con qué nos encontramos. Alejandra dijo lujos versus necesidades básicas. Guadalupe, la subjetividad del lujo. Mariano, el lujo según el sentir. Franco, la vida es bella y lo bello de la vida. Sandra, misma situación, pero una realidad diferente. La primera reflexión, y la única que vamos a hacer para poder habilitar tranquilamente la actividad siguiente, es que en general se enfocaron en uno de los aspectos. Está bien, ¿sí? Porque el título que pedimos es la primera hipótesis de lectura. No tenemos el texto que ilustra la BD, ¿sí? La BD ilustra un texto que en realidad habla sobre la pobreza, que no habla sobre el lujo, pero yo a partir de ese texto tengo que tener una buena estrategia de lectura para empezar a trabajar el texto. No hay ningún título que esté fuera de lugar ni fuera de la situación y son buenas hipótesis de trabajo. ¿Cuál es ahora nuestra actividad siguiente? Vamos a necesitar 5 voluntarios que reformulen el texto, ¿sí? Que reformulen este título. ¿Qué significa reformular el título? Perdón, significa hacerlo más largo, significa hacerlo más denso, ¿sí? Con mayor cantidad de información. Y la reformulación de cada uno de los títulos, por supuesto, tiene que conservar el sentido y algunas de las palabras que el título original tiene, ¿sí? No se trata de generar un título absolutamente nuevo que tenga que ver con lo que yo interpreté, sino a partir de la propuesta de cada uno de los 5 estudiantes que participaron, reformular ese título, ¿sí? Hacerlo un poco más largo, un poco más sustancioso, y siempre teniendo como referencia cuál es la situación de la BD, ¿sí? O las dos situaciones que marcan claramente las BD. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la consigna? Bueno, entonces, para evitar peleas y acaloramientos en los foros, necesito 5 voluntarios que no hayan participado, ¿sí? Y vamos viendo título por título quién se ofrece, ¿sí? Título 1. Yo me ofrezco, Analía, acá Analía Alfaro. Alfaro. Perfecto. Título 2. Sí. Decime tu nombre, por favor. Beatriz Buenano. Beatriz. Perfecto. Título 3.
Natalia Domínguez. Natalia Domínguez. Título 4. No veo quién levanta la mano. Por favor, alguien levanta la mano, pero no veo. Fernando. Fernando, ¿sos voluntario? Perfecto. Título 5. El último voluntario. Sí. Perfecto, gracias, Fernando. Título 5. El último voluntario de esta serie. ¿Alguien que no haya participado y quiera reformular? Valeria, ¿estás por ahí? ¿Valeria? Sí, profe, buenas noches. ¿Cómo Sí, vamos? profe, buenas noches. Recién entré. Perfecto. ¿Sos voluntaria? Sí, para el título 5. No sé de qué se trata, pero me anoto Bien, igual. sí. Ahí revisamos. Bien, bueno, tenemos los 5 voluntarios, los primeros 5 voluntarios. Lo que tiene que hacer es tomar el título que le tocó a cada uno, ¿sí? Y reformularlo en los términos que decíamos recién. Tomo al menos 2 palabras, o si es muy cortito el título, una palabra del título que propuso el otro compañero y reformulo para hacerlo más largo, más sustancioso y que sea una hipótesis un poco más contundente. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es el objetivo de hacer un ejercicio de redacción en español en el taller de francés? Bueno, el objetivo es, la primera consigna es el equivalente a trabajar la imagen, ¿sí?, del texto como estamos trabajando ahora, ¿sí?, y tener una primera idea de qué se trata el texto, ¿sí? Recuerden que siempre tenemos que tener alguna idea respecto de lo que va a hablar el texto antes de empezar a trabajar el texto, que no puedo empezar a leer el texto para ver de qué se trata, sino que tengo que hacer un trabajo de anticipación previo. Eso tenía que ver con la primera consigna, que era armar un título. La reformulación que pedimos viene en la etapa de cuando yo ya empiezo a trabajar el texto, empiezo a ver más o menos de qué trata, y entonces la hipótesis de la que partí, que era muy sencillita, empieza a ser más robusta, pero porque empiezo a trabajar el texto, ¿sí? Es un ejercicio de práctica. Por supuesto, ustedes no tienen el texto que acompaña esta BD, por lo tanto tenemos que trabajar muy claramente con la situación de la BD, no hay otra, ¿sí? Pero es un ejercicio que nos permite entrenarnos mejor para cuando tengamos que leer los textos que propongamos para trabajar en las distintas clases, es equivalente a correr una carrera que en partes es al trote, en partes es saltando en un pie, en parte es caminando con las 2 manos, en parte es caminando con una sola mano. Entonces nos tenemos que entrenar previamente con esos ejercicios, el primer título, la reformulación del título. Vamos a ver ahora la elaboración de preguntas, ¿sí?, que me vaya entrenando cuando aparezcan los textos que son medianos y que empiezan a tener algún punto de contacto con la carrera que estoy cursando, entonces empiezan a ser textos más académicos, ¿sí? Es un entrenamiento en el laboratorio para la carrera que viene después. De eso se trata. Bien, entonces, los voluntarios cargan de aquí al lunes, martes de la próxima semana la reformulación y el jueves, ¿sí?, revisamos las reformulaciones. ¿Qué fue lo que pasó con las reformulaciones? ¿Sí? Bien, entonces, volvemos al aula. Perdón, ¿alguna pregunta de esta actividad? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, profesor. Perfecto. Bien. En clase 2, BD6. El tema de la intencionalidad del autor publicando esta BD. Una BD que otra vez reproducía esta situación del límite de la frontera, ¿sí?, y los que pueden pasar y los que no pueden pasar, y una bienvenida que supuestamente es para Europa, salvo los de la lista, y la lista es bastante larga. Y muy claramente muchos marcaron que no se trata de turistas, sino que se trata de gente en otra situación. La barrera, el policía, estaba muy claro todo lo que la BD nos quería mostrar. Bien.
Acá teníamos, no me acuerdo la cantidad que pedía, 5 voluntarios otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, recuerden por favor, respetar el número de voluntarios, no hay problema que si carga uno más en este caso, pero sí para la próxima. Y la otra cosa es un voluntario por actividad por foro, porque si no, no podemos participar todos en el foro. Ahora vamos a ver alguna actividad que todos van a tener que hacer y cargar en un espacio de tarea distinto. Bien, todos captaron la intencional, todos las 6 propuestas, perdón. Si no las leyeron, por favor, una pasadita para leerlas. Hay algunas que son un poco más largas y más explicativas, y está bien. Hay otras que son muy cortas, pero apuntan al centro del mensaje y también están bien, ¿sí? No hay nada que esté fuera de lugar. Y creo que todos alcanzaron a captar esta historia de la crítica, de la ironía, de la sátira, de la bienvenida, que no es bienvenida. Con esta creo que no, con esto no nos queda nada. Bien. Sí, por favor, darle una mirada a las producciones y pensar si estoy de acuerdo, estoy más cerca de alguna o estoy más lejos de otra. Todas son distintas, todas son aceptables. Recuerden que no hay una sola respuesta posible, tampoco 10.000, pero 5 o 6 sí son aceptables. La actividad 3, que era la BD de Marcelito. 3 voluntarios. 1, 2, 3, 4. 4. Y Gladys creo que no, Gladys planteaba otra cosa. Bien, 4. Bien. Hay enfoques distintos, ¿sí? A diferencia del anterior. Y todos tomaron una parte de la BD, del mensaje de la BD, para mostrar la intencionalidad del autor. Está claro que hay sátira, está claro que hay ironía, y está claro que hay una crítica social, como en muchas de las otras BD. Lo que sí, o sea, la recomendación en este punto es no pasar de alto lo que significa Mon Petit Marcel. ¿Se acuerdan que el Mon Petit Marcel es el equivalente nuestro del Marcelito? ¿Sí? Y Marcelito en esta situación es demasiado confianzudo, ¿sí? Decirle Marcelito, llamarlo por el nombre propio, las actitudes corporales también dan a entender parte del mensaje, pero esto de Marcelito tiene, en esa metáfora está concentrada la crítica que hace el autor de la BD, ¿sí? Además del lugar, el escritorio, que es distinto al otro escritorio que vimos, una lámpara muy elegante. Si se fijan en el detalle del piso, es una de esas alfombras espesas, ¿sí? Esos pelitos que aparecen ahí, es una de esas alfombras espesas, que por supuesto no están en todos los despachos, sino que están en los despachos más importantes. El sillón del señor, que debe ser un jefe o un ejecutivo o alguien con una responsabilidad importante, es un sillón importante y moderno. Y eso es un poco lo que nos da la pauta de la crítica que hace el autor. ¿Por qué es importante esto? Cuando vayamos a trabajar los textos, por supuesto que no va a aparecer un personaje de caricatura, ¿sí? No va a aparecer un escritorio, una lámpara o un despacho como este, pero hay indicios temáticos, nosotros los vamos a llamar los indicios del tema, que también aparecen en el texto y que también aportan muchísima información, no solamente para el trabajo de anticipación, sino para poder leer el texto con más soltura y menos problemas, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a trabajar el texto, no aparece lo mismo que en la BD, pero aparecen indicios equivalentes que tengo que estar bien preparado para reconocer, y que esos indicios temáticos me facilitan la lectura, me facilitan la resolución de los inconvenientes
que la lectura del texto presenta. Bien, este creo que tiene propuesta una actividad alternativa al final de todo. Sí, bien, actividad complementaria. Redactar una pregunta que contemple la intencionalidad del ABD y los análisis de los estudiantes que compartieron su respuesta. ¿Sí? Entonces, primero, tengo que volver a mirar la ABD, ¿sí? Leer un poco las propuestas respecto de la interpretación de la intencionalidad del autor de la ABD y simplemente formular una pregunta, ¿sí? Una pregunta que esté en relación con la situación, ¿sí? En este caso también puedo reformular lo que dice el jefe. Puedo hacer una pregunta a partir de la actitud que tiene el empleado, ¿sí? Pero lo que tengo que hacer es una pregunta que represente o que sea significativa de lo que la BD propone, ¿sí? Hacer preguntas es otra de las estrategias que vamos a trabajar cuando, por ejemplo, se complique, y esperemos que no sea la brevedad, pero cuando se complique la lectura del texto, ¿sí? Cuando el texto me empiece a presentar, perdón, un vocabulario que no conozco y que tengo que trabajar un poco más y que tiene una expresión que es distinta y que tiene una ironía que la dice o la expresa por la mitad y se subentiende o se sobreentiende otra cosa. Bueno, entonces necesitamos preguntas. Creo que las preguntas son cinco voluntarios. Bueno, entonces, preguntas. Es de la... Bueno, díganme si hay presente un voluntario. Para ser voluntario se necesita no haber participado en alguna de las actividades y ser la primera vez que se participa en una actividad en el foro. Romina, no te veo. Acá. Romina, bien, entonces. Romina, perdón, no alcanzo a ver tu apellido, Romina. Cornagia. Ahora sí. Bien, voluntario 2. Yo levanté la mano, soy Giselle Lugo. Giselle Lugo. Bien, gracias Giselle. Voluntario 3. Voluntario Acá, 3. profe. Salvador. Muy bien. Voluntario 4. ¿Yo puedo participar? Sí. ¿No participaste hasta ahora en ninguna? No, no participo. Perfecto. Bienvenida a las actividades, Dayana. Sí. Gracias. El último. El quinto. Yo, profe, Casado con Paula. Perfecto. ¿Sí? Entonces, recuerden, lo que tienen que hacer es volver a mirar la BD, mirar un poco las propuestas del resto de los compañeros y a partir de eso, cada uno tiene que elaborar una pregunta. No puede ser una pregunta cortita del estilo, ¿qué te pasa, Marcelito? Primero porque es demasiado confianzuda, ¿sí? Y tiene que ser algo que refleje un poco más largo, ¿sí? Una pregunta un poco más compleja, que refleje la situación y las propuestas de los compañeros, ¿sí? También, hasta el martes, miércoles de la próxima semana, y después hacemos la puesta en común en nuestro encuentro pautado del próximo viernes en la videoconferencia. Consulta, Bueno, ¿la sí, pregunta en francés o la pregunta en español? no, en español, por supuesto, porque no hemos aprendido a redactar en francés, ¿sí? Okay. O una pregunta, Sí, profe, ¿dijo viernes o jueves la visioconferada? el jueves. Bien. Si el resto de las personas termina de responder la encuesta, después vamos a hacer otro encuentro, ¿sí? Pero en principio es todo el jueves, seguimos hasta el jueves, nos encontramos el jueves y de ahí reorganizamos otra vez. En este horario yo puedo, por eso pregunté. Sí. Este horario queda fijo, ¿sí? Si aparece Perfecto. otro horario, es un horario alternativo. Gracias. Bien. Y después viene Gladys, Valeria, Dayana, Joaquín, Gisela, Melissa. Bueno, y alguno más que se me pasó, disculpen.
reclamando el espacio que falta. Sí, recuerden por favor, para organizar el trabajo en los foros, hay actividades para todo el mundo, vamos a generar una cantidad de actividades importante, y sí, por favor, lo que sí tenemos es que respetar las reglas. Si son 5 voluntarios, si veo que hay 5, ya me paso a la consigna siguiente, ¿sí? Y hacemos una participación por estudiante por foro o por actividad para que todo el mundo pueda participar. Y la otra cosa de la participación tiene que ver con el funcionamiento del foro. La idea no es que el foro sea yo cargo y el profe me responde, sino también que haya algún tipo de intercambio, pautado o no, de acuerdo a la actividad y a la clase que estemos trabajando, pero también algún tipo de intercambio entre los estudiantes. Retomo lo que puso mi compañero y propongo algo alternativo, ¿sí? Si en algún momento hay lugar para el debate, digo, no, a mí me parece que es tal otra cosa, pero también que el foro tenga una dinámica distinta del ping-pong profe-estudiante, ¿sí? Para abrir los intercambios. Bien, bueno, en el foro de clase también había las sugerencias. Profe, hago una pregunta. Mismo sentido, Las sí. reformulaciones las volcamos en el mismo foro de la clase 4. Tal cual. Si vos, Continuamos en ese foro. Natalia, tenés el título 3, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, vos abajo, o sea, en donde aparece, ahí vemos, perdón, así queda clarito. Respondo al título de mi compañero, digamos. 1, 2, 3. El 3 es este, Perfecto. ¿sí? Pones acá responder y ahí cargas la reformulación. Pones reformulación del título y pones tu producción. ¿Sí? Lo mismo Bárbaro. con nosotros. Muchas ¿sí? Los que tienen que hacer las preguntas, en realidad responden de acá, directamente. No, perdón. Estoy diciendo cualquier cosa. Perdón. Acá. Acá está la consigna de la actividad complementaria y van respondiendo ahí, ¿sí? Cada uno que va cargando responde al cuadrito, el recuadro de la actividad complementaria, así quedan ordenadas las 5 preguntas. Sí, es buena la pregunta. Bien, ¿otra pregunta? No, perdón, quizás porque ingresé más tarde. Sí. La pregunta, porque yo me anoté como voluntaria para elaborar la pregunta en esta actividad, ¿sí? Sí. ¿Qué BD tengo que utilizar para hacer la pregunta? ¿De qué BD? ¿La que yo quiera? No, la que está ahí. Ah, Espérate. de la tercera BD. La De la Marcelito. tercera. Perfecto, listo. Espérate, que es la que está. No me deja. La que es un jefe y un trabajador. Sí, ahí la vemos, porque está acá mismo, ¿eh? Sí. Bueno, no me deja. No, esta no es, perdón. Esta, ¿sí? Ah. Lo de la actividad complementaria, la consigna está después de las 6 intervenciones. No, perdón. No, discúlpame. Es el horario. No pasa nada. Esta es la BD, ¿sí? La de Marcelito. Listo. Aparecen los análisis, que están muy buenos, de la intencionalidad del autor, ¿sí? Y acá está la actividad complementaria. Pones responder a la actividad complementaria y ahí cargas la pregunta. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno. Volvemos al aula. Antes de presentar la clase 5 teníamos que hacer un par de aclaraciones. No me acuerdo si vienen después. El objetivo de las actividades, disculpen, el objetivo de las actividades era un poco este ejercicio de reformulación que es permanente. A medida que voy entrando en el texto, agrego información a mi hipótesis inicial que confirma la idea que yo tenía respecto del texto para dónde va, o refuta totalmente o parcialmente lo que suponía, y tengo que reformular mi hipótesis de lectura y la lectura, y tengo que buscar otros indicios. Buscar indicios en el texto
también implica romper con la lectura lineal, porque voy al texto a buscar indicios, y habrá indicios, perdón, que aparecen al principio, al medio o al final, y a veces los indicios que aparecen al final están más claros para mí, porque entiendo más, accedo mejor a la lectura del texto, y entonces después voy al principio y entiendo mejor, y evito utilizar el diccionario y entiendo mejor el vocabulario que por ahí no conozco, ¿sí? Es un entrenamiento previo para cuando tengamos que trabajar los textos. Bien. Díganme, antes de seguir, por favor, si hay alguna consulta de las clases anteriores, algo que no haya quedado claro. Creo que las consultas de los foros están todas respondidas. Si no, presentamos brevemente la clase 5 y presentamos un material especial para hacer un trabajito también de entrenamiento. Vamos entonces con la clase 5, ¿sí? La clase 5 que está publicada hace un ratito. Bien, ahí apareció la clase 5. ¿Se ve la clase 5? Sí. Perfecto. Sí. Bien, clase 5. La clase 5 lo que hace es retomar dos BDs al principio que habían quedado pendientes de la clase anterior, ¿sí? Son dos manifestaciones que se reclaman temáticas diferentes, y en esta clase aparece el desarrollo. Aparecen menos BDs porque empezamos a trabajar ya un poco más en detalle cada una de las BDs que aparece, y empiezo a presentar temas más concretos. La BD es la excusa, en muchos casos, para presentar algunos de los temas gramaticales que tenemos que empezar a presentar. En el caso de la primera BD, ¿sí?, resolvemos las incógnitas que habían quedado de la clase pasada y vemos que hay muchas palabras que son indicadores de tiempo, ¿sí? Son palabras que marcan tiempo. Empiezo a armar un listado, ¿sí? ¿Se acuerdan el diccionario personalizado que tenemos que armar con listados de palabras? Uno de los listados de palabras es el listado de palabras que marca tiempo. En esta BD aparece una buena cantidad de palabras que marca tiempo, ¿sí? Aparecen explicadas después en el desarrollo. La segunda, que es un reclamo que tiene que ver más con el medio ambiente y una posición muy firme de los manifestantes a algunas cosas relacionadas con la preservación del medio ambiente, y que son un problema muy serio para los franceses. Y aprovechamos esta BD para presentar lo que se llaman los artículos contractos, ¿sí? Que funcionan un poco distinto al español, está bien explicado en la clase, es a los productos, ¿sí?, y a tal cosa, ¿sí? Nos sirve para presentar lo que se llaman los artículos contractos. Aparecen bien explicados en la clase, ¿sí? Acá aparecen los contractos, funcionan un poco distinto que en español. Y después, uno de esos mensajes de atención que aparecen en algunos productos que no son recomendables para todo el mundo. Atención, llama la atención, y proponemos primero un trabajo con las palabras que son transparentes o con lo que podría llegar a saber, para completar, y cómo hago el proceso de completar las palabras que no conozco, que aparecen por primera vez y que tienen que ser presentadas, ¿sí? Está propuesto el trabajo gradual, ¿sí? Trabajar gradualmente el acceso al sentido de la frase. Nos vamos acompañando, vamos elaborando hipótesis y reformulando hipótesis. Aparecen otros contractos, ¿sí? A partir de la advertencia del producto, la utilizamos también como excusa para presentar los contractos. Aparecen los presentados, los adjetivos demostrativos, cómo funcionan en francés y cómo funcionan en español. Por las dudas, es esas, ¿sí? Otra vez, un solo plural como los casos anteriores que habíamos presentado. Esa
y el plural esos, esas, un solo plural en francés. Puede ser este, esta, estos, estas. Ahora, presta atención a cuál este, ¿sí?, es y cuál este no es. Es este, perdón, se, este, set, esta, se, estos, estas, en tanto y en cuanto no tengan acento, ¿sí? En español, este sin acento y este con acento son dos cosas distintas, ¿sí? El acento sirve para marcar una diferencia importante en español del rol que cumplen. Entonces, presta atención a ver a cuál equivale esto. Para no confundirme, ese, esa, esos, esas, ¿sí? Clarito. Esto que aparece acá, así con una flechita, es un caso particular, no podría ser de otra manera en francés, siempre hay un caso particular y se explica en qué caso particular, en qué circunstancia particular tengo que utilizar el CET. Significa exactamente lo mismo que el C, pero otra vez por una cuestión de fonética y para evitar choque de vocales y para evitar engendros fonéticos, aparece esto que se utiliza en un caso muy particular que aparece aquí explicado. Bien, para trabajar es una clase cortita. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, trabajamos primero algo que tiene que ver con verbos y después trabajamos algo que tiene con BDs al final de la clase para no irnos con el sabor amargo de trabajar los verbos. Bueno, en los apuntes de la clase 4 había aparecido una presentación ya un poco más exhaustiva de los verbos, ¿sí? Los verbos de primer grupo, que son los que terminan en ER, el ejemplo de los verbos de primer grupo, la regla, ¿sí? La regla de los verbos de primer grupo que era, ¿se acuerdan? La raíz más la terminación, lo que significaba esa raíz que se repetía en todas las personas y que era lo que hace que el verbo sea regular. Un verbo regular para nosotros es un verbo que tiene reglas. Yo me aprendo la regla y ya tengo ese grupo incorporado a mi conocimiento, ¿sí? Tengo que estudiar las reglas, tengo que incorporar las reglas y se aplican mecánicamente. Regar es la raíz que se repite en todas las personas, ¿sí? Y la terminación que es E, ES, E, ONS, EZ, ENT. De esta manera se forman todos los presentes de todos los verbos de primer grupo, ¿sí? Recuerden que la mayor cantidad de verbos son del primer grupo, ¿sí? Son un grupo muy grande y además tiene la ventaja de que una buena parte de esos verbos del primer grupo son verbos transparentes. Lo cual, mayoría de verbos regulares, con regla, verbos transparentes, si cumplen la regla, funcionan mecánicamente, me facilita el acceso a los verbos de primer grupo. Aparecían dos ejemplos con el verbo preparer, ¿sí? Prepare es la raíz más la terminación, étudier, que es étudier, la raíz más la terminación va a ser siempre la misma. Marcher, que aparecía una BD, recuerden que marcher, más que marchar, era caminar, ¿sí? Entonces es marche, que es la raíz más la terminación. Travailler, que era trabajar. Travail, que es la raíz más la terminación. Consommer, consumir, ¿sí? Consomme, que es la raíz más la terminación. Y así con absolutamente todos los verbos de primer grupo, ¿sí? Cumplen la regla mecánicamente. Es un problema menos para el aprendizaje de las cuestiones gramaticales, especialmente de los verbos. Aparece el verbo, ¿sí? Conjugado en la forma afirmativa y en la forma negativa. ¿Cambia algo la conjugación de la forma afirmativa y la forma negativa? No, no cambia absolutamente nada. Lo único que hace es agregar el ne y el pa. Y recuerden que la regla general dice que entre medio del ne y del pa tiene que haber siempre un verbo conjugado, ¿sí? Por lo tanto es, bueno, la persona, ¿sí? La persona, la negación,
El verbo conjugado, exactamente igual que el anterior, y el pas que cierra la negación. La negación, en francés, siempre tiene que cerrar, o tiene que tener un equivalente del cierre. Es importante. Un ejemplo de un verbo que empieza con consonante y abajo, un ejemplo de un verbo que empieza con vocal. Cuando empieza con vocal tengo que evitar el choque de vocales, entonces no es ne, sino que es en apóstrofe, ¿sí? Para evitar el choque de vocales, para resolver un inconveniente fonético. La forma interrogativa, 3 formas entonces, la afirmativa, la negativa y vamos a la interrogativa. ¿Cambia algo en la conjugación del verbo? No. Lo que cambia es que en la forma interrogativa, ¿sí? Va primero el verbo conjugado, un guión, siempre separamos por un guión, y después viene la persona. No cambia nada, absolutamente nada de la conjugación, lo que hace es invertir el orden en el que aparecen, ¿sí? Y estaba incompleto, a modo de práctica, para completar. No sé si esto generó algún problema. Si alguien lo hizo y le generó algún problema, en realidad era copiar la misma conjugación que estaba en los ejemplos anteriores, ¿sí? No debería haber ningún tipo de problema, pero si hay, por favor, explicamos. Sí tengo que tener en cuenta en la forma interrogativa que aparece otra vez un problema con el choque de vocales y solamente el problema del choque de vocales aparece solamente en el il y en el el, ¿sí? Entonces, lo que hace ahí es agregar una T por cuestiones fonéticas, por cuestiones exclusivamente fonéticas, ¿sí? Que no significa una modificación de la conjugación, ni del significado, ni de nada, ¿sí? Identificamos que esa T que aparece ahí tiene que ver con la forma interrogativa, pero no cambia nada, ni de la conjugación, ni del significado. Es una cuestión fonética, ¿sí? Y que aparece en primer grupo. Aparecen otros verbos, regarder, que era mirar, oublier, olvidar, présenter, que era presentar, ¿sí? Que aparecían en algunas de las bebés anteriores, y conjugado en esa personita que agrega la T. Nos queda pendiente esto, alguien preguntó en el foro, ¿qué cosa es el on? ¿Por qué el on aparece ahí? ¿Y qué clase de complicaciones? Nada de ninguna complicación, ahora después vemos lo que significa el on. Pero el on aparece asociado al il y al el. El verbo acheter. Dijimos recién que los verbos de primer grupo son verbos que son regulares, que cumplen la regla y que funcionan mecánicamente. Eso es absolutamente cierto, pero, por supuesto, como estamos en francés, siempre aparece algún detallito medio tramposo que pone en juego nuestros nervios al momento de aplicar la regla. Bueno, acheter es un verbo de primer grupo, terminan en er, no hay duda. La única cosa que tiene, y también por una cuestión de pronunciación, es que en algunas personas lleva acento, ¿sí? Y en 2 personas no lleva acento. No cambia la conjugación, no cambia el significado, simplemente es por una cuestión fonética, ¿sí? Que lleva acento, ¿sí? Se pronuncia achet, y este otro, que no lleva acento, lo que hace es desaparecer la E en la pronunciación porque no tiene acento. Pero nada, es solamente a título informativo, ¿sí? Hay otros verbos que hacen exactamente lo mismo que el verbo acheter, que era el verbo comprar. No me desespero, ¿sí? Cumple la regla, simplemente lo que hace es jugar un poco con el tema de si le pongo acento, si no le pongo acento, y hay otros verbos que son más juguetones y que entonces pone el acento para un lado y el acento para el otro, pero cumple la regla, ¿sí? Yo no voy a conjugar verbos, voy a reconocer los verbos en el texto y sé que el verbo de primer grupo cumple la regla. Nuevamente, la forma interrogativa para terminar de conjugar. La única cosa a la que le tengo que prestar particular atención es el il y el el, la T que agrega en el medio. La presentación del verbo comprendre, un verbo de tercer grupo, ¿sí? Cómo se conjuga, la forma negativa, es un verbo irregular, la forma interrogativa para
para completar. Y una cuestión importante es esta. Acá no agrego la T en la forma interrogativa de un verbo de tercer grupo. ¿Por qué? Porque no hay choque de vocales. Y la consonante que forma parte de la conjugación del verbo evita que haya choque de vocales. Por lo tanto, acá no agrego nada. Lo que agregaba en el primer grupo no lo agrego en el tercero. ¿Cómo hago para acceder a los verbos de tercer grupo? Son verbos irregulares. En una misma conjugación cambia de forma en el mismo tiempo. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá es comprando, ¿sí? Y acá lleva doble N. Y ahí en algún momento desaparece la B y aparece una N. Bueno, y en el imperfecto y en el futuro hacen cosas peores. Como hacen estas cosas, son verbos irregulares, van al tercer grupo. Los armo por familias, ¿sí? El verbo comprendre forma parte de la familia de prendre, ¿sí? Me aprendo cómo se conjuga el verbo prendre y a partir del verbo prendre tengo una familia de más o menos una veintena de verbos que se conjugan exactamente igual que el verbo prendre. Lo que le agrega, en este caso, adelante, es un prefijo, es el prefijo com, ¿sí? Forman parte de la familia el verbo apprendre, que es transparente, ¿sí? Es aprender, y lo que le agrega, perdón, adelante es la preposición ap. Si es reapprendre, le agrega reap. Si es surprendre, que también es bastante transparente, le agrega sur adelante. Y el resto se comporta exactamente igual que el verbo cabecera. Tienen además algunos, no todos, los verbos de la familia de prendre, ¿sí? Lo que agrega adelante y cómo se conjuga con el prefijo que le agrega adelante. Esto que parece una obviedad, en realidad facilita muchísimo el acceso a los verbos de tercer grupo. Asocio los verbos a una familia, me aprendo bien, conozco bien cómo funciona el verbo jefe, jefa de familia, el que es el cabecera, ¿sí? La cabecera de familia, y a partir de eso, también con una acción mecánica, tengo un acceso más simple a los verbos de tercer grupo. Hay verbos que tienen familias muy numerosas, vamos a ver verbos que tienen una familia de 40 y pico o 50 y pico de verbos que se arman como S, y hay otros verbos que tienen una familia más reducida. Los vamos a ir presentando de a uno, vamos a ir presentando familia por familia. Presentación de verbos del tercer grupo, segunda parte. Avoir y être. Avoir y être son los dos verbos más importantes del sistema verbal francés. ¿Sí? Avoir es haber o tener. La mayor parte de las veces funciona como tener. ¿Sí? Y être es ser o estar. ¿Sí? Depende del contexto, es ser o estar. Son dos verbos importantes por lo que significan en sí, pero también por el rol que juegan en el sistema verbal y que sirven como auxiliares, como apoyo para la conformación de la voz activa y de la voz pasiva, como auxiliar de tal verbo y en tal tiempo. Bueno, son dos verbos muy importantes. Presentamos de manera sencillita el presente. Miramos los presentes de los dos verbos y vemos que son efectivamente irregulares. Je suis, il est, vous êtes, nous sommes, ¿sí? Completamente irregulares, realmente. Cuando tiene este comportamiento en un mismo tiempo verbal es cuando son irregulares. El verbo avoir, ¿sí? Avoir, habe, je, J apóstrofe porque empieza con vocal. Los verbos, perdón, esta es una aclaración importante. El único que lleva apóstrofe es la primera persona. Es difícil de explicar, es por una cuestión fonética y de las vocales débiles y de las vocales fuertes. Pero para conjugar un verbo, el único que lleva apóstrofe es la primera persona, ¿sí? Acá también hay choque de vocales y sin embargo no hay apóstrofe, ¿sí? Solamente la primera persona es la que lleva apóstrofe. Bien, esa era una presentación así livianita de los verbos primer grupo y tercer grupo. No presentamos todavía el segundo. Los del segundo grupo son regulares también.
Bueno, díganme si hay alguna pregunta. Hacemos una presentación general de los apuntes de la clase 5, porque un poco lo que hacen es continuar esta explicación de los verbos. Tienen tiempo después para trabajarlos y leerlos con tranquilidad, y los retomamos en la próxima videoconferencia o plantean las dudas por el foro, ¿sí? Hacemos una lectura rápida de lo que van a tener que leer ustedes después de los apuntes. Bueno, repasa algunas cosas y presenta cosas nuevas. Primer grupo, los que terminan en ERE, los que necesitan la raíz más la terminación. Está claramente marcado la raíz de cada uno de los verbos y la terminación marcada en rojo, ¿sí? El verbo éviter y el verbo garder, como ejemplos, son dos verbos que aparecen en la clase 5. Tomamos dos verbos de la clase 5 para conjugarlos en todas las personas, y aparece el on, que generó mucha intriga, y aparece asociado a il y a él. ¿Por qué? Primera cosa importante, el on no tiene nada que ver con el on del inglés, por favor, ¿sí? El on en francés tiene su propia personalidad y su propio rol, distinto del inglés, por favor. Bien, bueno, el on, ¿por qué aparece asociado al il y al él? Porque en francés, cada vez que aparece el on, aparece un verbo conjugado. Tiene que aparecer un verbo conjugado. Y ese verbo conjugado tiene que estar conjugado, justamente, como si fuera il y él, ¿sí? Por eso lo ponemos acá, para no olvidarnos que cada vez que aparece un on, aparece un verbo conjugado, y ese verbo conjugado tiene que estar como si fuera un il y un él. ¿Qué significa el on? Tres cosas distintas significa, pero así como primera aproximación, digamos que se parece a una forma impersonal, ¿sí? Que tampoco es la forma impersonal del inglés, ¿sí? On évite, una de las lecturas posibles, y on garde, ¿sí? Una de las lecturas posibles del on évite en español es se evita, ¿sí? Se evita. On garde, se guarda, se estudia, se hace, se trabaja, se dice, se lee, se estudia. Bien, tiene, la mayor parte de las veces ese on funciona como el impersonal, entre comillas, se, ¿sí? SE en español. Acuérdense, hay un tango que dice, se dice de mí, bueno, ese se dice, ¿sí? Que es un poco impersonal. Para no abrumar tanto con tanta información, vamos a ver que después tiene otras dos transferencias posibles al español, de menos uso, pero que también marcan algunas cuestiones que son interesantes. Bueno, y tiene una actividad de práctica opcional propuesta, es una actividad opcional. Ustedes tienen los verbos éviter y garder en la forma afirmativa. La invitación es a, en el mismo apunte, o la hojita al costado, ponerle, armar la forma negativa, ¿sí? Y armar la forma interrogativa. Recuerden que son verbos de primer grupo. Un poco de práctica para reconocer la regla y la conjugación y las otras formas. Y seguimos con el tercer grupo. Perdón, hasta ahí. Primer grupo, regla. Formas afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende bastante? Bien, recuerden que esto está para leer con tranquilidad. Una vez que tengo la clase disponible, los apuntes, perdón, lo leo con tranquilidad, voy por partes, y si surge alguna pregunta, por favor, no hay problema en plantearla. Tercer grupo, el de los irregulares. La clase pasada habíamos presentado el verbo pouvoir, o la clase anterior, ya no recuerdo. Y aparece otra vez el verbo être, ¿sí? Y el verbo avoir, pero en los apuntes de la clase anterior aparecía la forma afirmativa y acá aparece la forma negativa de los dos verbos. Recuerden que cuando cambia de forma afirmativa, negativa, interrogativa, no hay cambio en las conjugaciones de las personas. La conjugación es la misma. Tiene simplemente que responder al formato negativo o al formato interrogativo. Lo que sí sucede, fíjense, con el verbo être, es que en algunas personas es ne, sin apóstrofe, y en otras personas es n apóstrofe. Depende si el verbo que sigue empieza o no con vocal.
En este caso, tu n'es pas, ¿sí? Es N apóstrofe. Ils ne sont pas es ne porque empieza con una consonante. En el caso de avoir, todos empiezan con A, ¿sí? O con O, con vocal, perdón. Entonces es N apóstrofe en todas las personas. Y cierra con el pas. Être. Yo no soy, tú no eres, él no es. Yo no estoy, tú no estás, él no está. Depende si es ser o estar. Avoir. Avoir funciona la mayor parte de las veces como tener. Yo no tengo, tú no tienes, nosotros no tenemos. ¿Sí? Haber. Funciona también el verbo avoir como el verbo haber. ¿Sí? Y el verbo haber en español es como. ¿Alguien que se anime con el verbo haber en español en la forma negativa? Escucho atentamente. Cuenta como actividad voluntaria. ¿El verbo haber en español? En francés no, en español, ¿eh? ¿Puedo? Sí, dale. Yo no he. Es Yo irregular. no has, él no ha, nosotros no hemos. Perfecto. Buenísimo, Beatriz. Sí, es así, tal cual. El verbo haber funciona a título informativo, para más adelante, como verbo auxiliar de otros verbos. ¿Sí? Entonces ahí va a aparecer el verbo haber como haber. La mayor parte de las veces que aparezca en nuestros textos, el significado que va a tener es el del verbo tener, ¿sí? El tener de posesión. ¿Sí? La mayor parte de las veces que aparece avoir es en sentido de posesión. Y recuerdo que la tercera persona es la A sin acento. Recuerdo, la A, si no tiene acento como en este caso, es verbo. Pero si tiene acento, ¿sí? Recuerdo que entonces es la preposición. No es lo mismo A sin acento, verbo, como en este caso, que A con acento y entonces es preposición. A veces en la lectura rápida del texto se nos pasa y leemos o no leemos si tiene el tilde puesto. Segundo grupo, bueno, perdón, de avoir y être. ¿Alguna pregunta? Avoir y être van a aparecer en la próxima clase, en la siguiente, en la otra y en la otra, porque son dos verbos importantes. Por lo tanto, los vamos a tratar y nos vamos a referir a estos dos verbos todo el tiempo. Bien, avoir y être. Después de avoir y être viene una presentación muy sencillita. La primera presentación en sociedad de los grupos de los verbos, perdón, de segundo grupo, que son los que terminan en IR, que también son regulares y que comparten, ¿sí? Son muy amigos de los verbos de primer grupo, ¿sí? Entonces comparten ciertas reglas de su propia regularidad. Son poquitos, nos invitan a armar una lista. La lista de los más utilizados no pasa de 20, ¿sí? Y esos son los verbos de segundo grupo, que son regulares, igual que en primer grupo aprendo la regla y tengo claro entonces que puedo reconocer los verbos de segundo grupo a partir de la regla. Aparece la presentación y en la próxima clase la que hacemos ya sí es una ficha para desarrollar los verbos de segundo grupo. Simplemente es una presentación. Ah, y nos queda pendiente también, me había olvidado de esto, para la próxima clase, una BD muy entretenida, ¿sí? Cuya excusa es presentar algunas formas de la negación. De verbos que por supuesto aparecen conjugados y que por supuesto aparecen en la forma negativa. Todos cumplen la regla, no se asusten si aparece una negación distinta, es un caso particular de la negación, no podría no haber un caso particular en un tema gramatical en francés, todos están en orden, tengo que entender o intentar entender cuál es el sentido de la negación, por qué es así, después explicamos por qué hay un caso particular o dos casos particulares de la negación. Pero está en forma de BD para hacerlo un poco más entretenido y para presentar alguna otra negación que empieza ya a aparecer. Bueno,
De la negación, recordamos, antes de abordar el trabajo de esa larga BD, que tiene varios cuadritos, como 9 o 10, la regla general de la negación. La negación abre y cierra. Y por regla general abre con el ne, cierra con el pa. Puede ser en apóstrofe y cierra con el pa. Esa es la regla de la negación. Recuerdo además que el pa no tiene transferencia posible al español. ¿Sí? Yo digo, je n'étudie pas es no estudio. Pero el pa no lo transfiero al español porque no existe. En francés sí, porque tengo que cerrar la negación. Y con eso, teniendo en mente la regla general, abordo lo que nos propone la BD con estos dos amigos que salen de paseo y quieren hacer algunas cosas. Bien, bueno, consultas. Y si no, pasamos a la última actividad del encuentro. Profe, Sí, el apóstrofe va solo cuando el verbo empieza en vocal. cuando el verbo conjugado empieza con vocal. Sí, tenés casos como el verbo avoir, que todas las personas conjugadas empiezan con vocal, entonces Sí. el apóstrofe, y casos como el verbo être, ¿sí? Que Sí, sí. combina el inicio de una consonante o el inicio de una vocal. Bueno. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, nos despedimos con una actividad para distendernos un poco de tanto verbo, regularidad e irregularidad. Aparece un material nuevo, aparece la clase 5, los apuntes de la clase 5, el foro de clase. Esta semana no tenemos actividades, pero vamos a preparar una actividad para la siguiente o la otra. Y nos propone un premier tour de BD, una especie de tour. Ah, no, espero que se pueda ver. No era así. No, no se va a ver. Es una presentación PowerPoint que seguramente no se está viendo, ¿verdad? A mí me lo descargó directamente. Sí, Sí. pero se ve bien. Se descarga, pero se ve bien. Bien. A ver si me deja... No. Yo lo descargué, ¿quiere que comparta pantalla? Estoy intentando eso porque no me va a dejar. A ver, dejemos de presentar el aula por un segundito. Se suponía que lo tenía que abrir desde el aula. Ahí está abriendo. Bueno. ¿Se ve ahora? No, profe. Compartiendo pantalla, A ver. profe. Ahora, a ver. Ay, Ahora sí. sí. Hola. ¿Se ve? ¿Se ve algo? No, No, ahora yo no profe. veo. No, Ahora se ahora tildó no. la imagen, sí, se ve negro. Bueno, un segundito, termina de cargar. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos al formato presentación. Y es una BD que nos habla de Bolsonaro. ¿Sí? Por las dudas, aclaro, cuando publicamos las BDs no significa que estemos tomando posición por nada. A nosotros nos sirve como excusa para trabajar algunos temas o la postura del autor de la BD, que no significa estar a favor o en contra de Bolsonaro o de otros temas que aparezcan. ¿Sí? Nuestra tarea es exclusivamente gramatical. Que no se confunda, por favor. Bien, bueno. Bolsonaro, ¿quién es Bolsonaro? Presidente de El Brasil. presidente de Brasil. De Brasil. Bueno, la caricatura, por supuesto, tiene crítica, ¿sí? Y tiene crítica y juega con una frase que dijo el presidente de Brasil en su momento, la gripeciña, ¿sí? La manera de decir gripeciña en francés es une petite grippe, ¿sí? Una pequeña gripe, una pequeñita gripe, ¿sí? Bueno,
y dice algo respecto de Bolsonaro y del COVID-19 que se puede trabajar tranquilamente, ¿sí? Los cuernitos que aparecen en el dedo y en la cabeza tienen que ver con el COVID. Bien. Segunda BD. C'est la rentrée. Está complicado, porque aparece un verbo, pero aparece lo que se llama el presentativo. Y la rentrée todavía no presentamos. Algunos sabrán, otros no. Pero lo que dice la profe cuando entra al aula es clarito, ¿sí? O es bastante claro. No, perdón, clarito no, es bastante claro. La masque es nada menos que por hacer la masque. Perdón, pero ¿todos ven la BD? Yo no la veo. Yo no la No, veo. no cambió la BD. Perdón. Estamos en la 1. Ahí está. Ahí Sí, ahí sí. Perdón. Ahí debería aparecer una sala de clase, Sí. unos alumnos Y ahí y una aparece, profe. profe. ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bien. Situación de sala de clase. Sala de clase que puede ser... Profe, ¿puede ser que se olvidó la máscara o algo de eso? Sí, la máscara. ¿Qué cosa es la máscara? El barbijo, el El tapabocas. barbijo. Sí, el barbijo, el tapabocas. Bueno, que la profe no tiene. ¿Sí? Pero los alumnos sí tienen el barbijo puesto. Bien. Bueno, ¿hay alguna referencia? Mask. Mask es el barbijo. Y hay una palabra importante que es esta, que aparece aquí. Écrire. ¿Qué podrá ser écrire? ¿Una hipótesis? Escribir. Escribir. Y escribir algo, ¿sí? Su nombre sobre su barbijo. Su barbijo. ¿Cuál sería la razón por la cual los estudiantes que tienen barbijo blanco, ¿sí? tienen que escribir el nombre sobre el barbijo? Para que lo lo pueda reconozca la identificar. profe. Perfecto, sí. Para La que profe claro, lo que- pueda reconocer. Exacto. La profe que no tiene barbijo, ¿sí? Bien. Bueno, después hay algunas palabras para trabajar, pero es para sonreír un poco. ¿Qué sería el título? Reentré. Prometo que lo explicamos en la próxima clase. No, perdón. Je peux dire, Oui, tu peux expliquer si tu veux. merci. Pero en español, s'il vous plaît. Oui, c'est la rentrée, es el reingreso, el regreso a clase sería. El regreso a clases, ¿sí? Bien, que tiene un signo de exclamación, ¿sí? Porque es algo importante, y durante el retorno a clases, la primera cosa que dice la profe es escriban el nombre en el barbijo para poder identificarlos como ustedes dijeron. Bien. Además no se le ven los ojos a los chicos, nada. No, nada, En la absolutamente cara nada. directamente. No sé. Como Irreconocible. cualquier un aula común y corriente, en realidad. Tal cual, exactamente, es así. Bien. Ahí tendríamos que haber cambiado. Díganme si ya pueden ver la... Oui, c'est parfait. Bueno, entonces, está complicado lo que dice uno de los personajes. El título de la BD, protocolo sanitario, se entiende, habla del protocolo sanitario. Después, si no conozco las palabras, no sé qué dice. Y hay alguna palabra que es tramposa. Así que cuidado con el título. Lo dejo. Me voy a la actitud de los personajes. Uno está con una taza en la mano. Los dos tienen barbijos. Uno tiene el barbijo mal puesto, ¿sí? Bajado. Y está haciendo algo con una maquinita. No se entiende lo que dice el personaje que está con la mano en la maquinita que parece que fuera de gel. No sé si es de gel. Pero está claro, se entiende lo que dice el personaje que está atrás y que está esperando, ¿sí? que el otro termine para poder pasar con su tacita y hacer algo con la máquina. La palabra café es transparente, la palabra idiot es transparente, no necesitamos transferirlo al español, ya sabemos lo que significa, ¿sí? La palabra machine en este contexto tiene que ser máquina y tiene que ser la máquina con la que está el otro personaje y parece que es una máquina de café y le está diciendo es la máquina de café. Bien, entonces, a partir de eso lo que deberíamos hacer es ¿qué podrá decir? No qué dice, porque tiene también muchas palabras que no conocemos, una expresión verbal que no hemos presentado, palabras que son tramposas, ¿sí?
pero tengo que imaginar qué diría el primer personaje. ¿Qué intervención le pondríamos? No importa si tiene que ver exactamente con lo que dice o lo que no dice. Si el que está atrás le dice, es la máquina de café, idiota. Que le está ¿Qué puedo decir? quemando, que le está quemando el alcohol en gel, o que el alcohol en gel está caliente. Bien, y justamente no era alcohol en gel. ¿Qué otra cosa puedo decir? Sí, otra posibilidad. ¿Puedo? Permiso. Sí. ¿Realmente es necesario poner las manos en el agua hirviendo? Sí, tal cual, perfecto, sí, bien. Y por eso viene la respuesta de el otro personaje, el otro empleado, sí, bien. Otra posibilidad. No importa si coincide exactamente con lo que dice el personaje. Estoy trabajando con el contexto. Se pasaron por el calor del agua. Se pasaron con el calor del agua, sí, suponiendo que fuera una máquina de agua. Bien, sí. Otra. No se preocupen por sacar exactamente lo que dice, no sirve. No sirve para el ejercicio que estamos haciendo. Profe, ¿podrá ser esto? ¿Será que hay que pasar las manos por esta cosa o por esto? Sí, tal cual, exactamente. Y le está diciendo que en realidad es una máquina para otra cosa. Perfecto. ¿Para qué sirve esto? Si yo entiendo una parte de lo que dice la media, una parte de lo que dice el texto, tengo algunos elementos para completar la otra y seguir trabajando el texto. Lo que tenemos que evitar es el síndrome de la vaca empantanada, ¿sí? Y esto es una creación de la cátedra. La vaca empantanada es cuando me pongo en una parte del texto, me pongo en una parte de la BD y me quedo ahí porque quiero saber exactamente lo que dice. Y cuanto más me quedo, la vaca más empantana, menos entiende y menos trabaja el texto. Por lo tanto, abandonen a la vaca empantanada, por favor, y sigan el camino. Entiendo que le está diciendo, es la máquina de café, idiota. Entonces puedo completar, puedo y tener una hipótesis más o menos certera respecto de lo que dice el primer personaje. Lo mismo pasa con los textos. Tengo una parte de texto que es muy importante, que la entiendo, entonces eso me permite articular las otras partes del texto que no entiendo, que no sé, que está muy complicado, ¿sí? Y partes del texto en la que tengo que evitar caer en el síndrome de la vaca empantanada, por favor. Sí, bien. Después revisamos qué cosa dice, qué expresiones presenta y todo lo demás. Cuarta presentación. La cuarta presentación, ¿se está viendo? Sí. ¿Ya llegó al aula? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Es la portada de una revista que es Courrier International, Correo Internacional, y eso ya me da una pauta del tipo de revista de la que se trata, y que en su tapa tiene algo ahí que es un juego entre el símbolo del virus y el planeta y otra cosa, y el título, ¿sí?, de las notas principales de esta revista es transparente, ¿sí? No necesita ni siquiera que digamos en voz alta el título, ¿sí? Existe el verbo penser, que es transparente, y existe el verbo repenser, y lo que tenemos que repenser es le monde, ¿sí? A partir justamente de la crisis del coronavirus. Simplemente como muestra de una primera etapa de una revista que publica artículos académicos, tiene una especie de introducción muy cortita a las notas centrales y tiene una pregunta, y entonces después, con más tranquilidad, trato de ver si se entiende algo de lo que dice. Habla de la crisis del coronavirus y de una ocasión o de una oportunidad, si puede ser una oportunidad, si puede ser una nueva ocasión para, y dice quiénes son los que opinan, qué profesión tienen los que opinan y más o menos qué cosa propone. Saltamos. Nuevamente un mapa de África con una simbología, ¿sí?
es la tapa de la misma publicación, perdón. Y las 3/4 partes de la tapa de la revista tienen el tema, reflejan el tema central que se desarrolla en este número, ¿sí? Bueno, ¿se entiende lo que dice? Sí. Esta parte, ¿sí? Es transparente Sí. todo, ¿sí? El apóstrofe, porque tengo que evitar el choque de vocales, migrantes, ¿sí? El naufragio de Europa, también tiene una especie de presentación de lo que consiste el informe y se entienden algunas de las cosas que propone. Bien. Y ahí terminó. Bueno. En la última BD está la sigla UE, la Unión Europea es, Unión ¿no? Europea, sí, tal cual. Y signo de pregunta, ¿sí? Habla de algo que puede ser, que va a ser, que podría ser la Unión Europea. ¿Y qué rol juega la Unión Europea con el tema de los migrantes que claramente, como lo dibuja el dibujo, tiene que ver con la migración desde África, sí, y es un tema bastante actual. Bueno, entonces, queda esto para trabajar. Si queda algún inconveniente, va a quedar alguna palabra que no entienden y que van a ir desesperadamente a buscar el diccionario, y el diccionario o el traductor les va a decir una cosa distinta a la que ustedes necesitan. Bueno, la idea es que trabajen un poquito con esto y revisamos en el próximo encuentro. Dejamos de compartir ahí. Profe, una consulta. Sí. Espera que no veo. Sí, sí, Mariano. Diccionario. ¿Puede ser que usted la otra vez nos dijo que nos iba a pasar un diccionario perdón, acá o algo abierto. donde nos Sí, espérate que ya lo compartimos. Yo para... Acá está. Porque recuerdo que usted me había dicho que no nos enfoquemos mucho en Google y demás porque no íbamos a confundir, que usted tenía por ahí una ayuda que era bastante certera para poder guiarnos. Exacto. Sí, es así, ya estaba preparado y todo. Vamos a esperar, no se puede compartir. Se ha producido un error. Bueno, un nuevo intento. Bueno, un segundito, por favor. Ya se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, les presento. Perdón, yo me tengo que retirar. Sí, queda grabado. Después subimos la grabación. D'accord. Au revoir. Au revoir. Presentamos nuestro gran aliado, que es el Reverso, ¿sí? Reverso.net, ¿sí? Acá está, clarito. ¿Recuerdan Reverso? Tiene traductor, o sea, un traductor distinto del Google y distinto de los traductores automáticos. Tiene además un corrector, tiene para buscar diccionario de sinónimos, tiene para resolver algunas dudas de la conjugación, tiene cuestiones de gramática, tiene un diccionario donde aparece la palabra en francés y el significado de esa palabra en francés. A veces, cuando busco en este tipo de diccionarios online, lo que me devuelve en español no me sirve, entonces voy al diccionario donde aparece la palabra en francés y la explicación en francés, y ahí entiendo lo que significa exactamente esa palabra, las expresiones y todo lo demás. Bien, a modo de ejemplo, yo puse hola, ¿sí? Y hola, fíjense que la primer posibilidad que nos ofrece es bonjour. Bonjour, que puede ser buen día, y que es un saludo formal, pero los franceses son formales para absolutamente todo, muy formales, ¿sí? Por lo tanto, nuestro hola, que es muy informal, equivale en realidad al bonjour. Nos hace otras dos proposiciones, que es salut y que es G. Salut es cuando realmente hay confianza, es un saludo más familiar, y el G, cuidado porque es demasiado informal y se puede tomar a mal. Aparece esta aclaración así muy sencillita, que es importante leerla y tenerla en claro, que dice: los resultados pueden contener palabras inapropiadas, ¿sí? La honestidad de decir que la devolución de significados puede tener alguna palabra que sea inapropiada. Entonces, lo que nosotros sugerimos es este diccionario, que funciona bien,
Si hacen alguna búsqueda, van a ver que tienen, les va a devolver la utilización de la palabra por contexto, con el contexto en francés y el contexto en español, y es un poco más, la búsqueda es un poquito más complicada que el traductor, pero es mucho más certera, ¿sí? Mucho más certera, y me da 2 o 3 posibilidades, permitiendo que sea yo el que tome la decisión de qué significado le asigno a la palabra que me está complicando la lectura en la BD o la lectura en el texto, ¿sí? Recuerden que cualquier herramienta que me permite a mí tomar la decisión es mucho mejor que una herramienta en la que viene todo sugerido, digerido, ¿sí? Y procesado, y con una sola opción. Este tipo de herramientas es preferible, ¿sí? A otras herramientas que parecen más sencillas, pero nos complican la vida cuando empiezo a trabajar los textos académicos, ¿sí? Recuerden que no significa que el Google sea una mala herramienta, sino que lo que puede ser muy malo es el uso que yo hago de esa herramienta, ¿sí? La herramienta no tiene la culpa la tengo yo que hago un uso inapropiado de la herramienta. Nosotros sugerimos porque nos parece que es el que resuelve la mayor cantidad de situaciones que se les presentan a nuestros estudiantes, y también vamos a ver más adelante que tampoco resuelve todas las situaciones, pero es el que tiene el mayor grado de seriedad para nosotros. Así que bueno, ya saben, es Reversó. Dejamos publicado el link en el aula virtual después. Y bueno, los invitamos a explorarlo un poquitito y a trabajarlo, pero cuidado porque la exploración y el trabajo no significa que me tengo que enamorar de esta herramienta. Por favor, hacer uso y no abuso, siempre. Y yo soy el que al final toma la decisión. Bien, bueno, yo llegué hasta aquí. Díganme si hay alguna otra pregunta, otra duda. Si no, nos encontramos el próximo jueves en el encuentro que es encuentro por cronograma, ¿sí? La semana que viene, además de ser nuestro encuentro, se termina la primera parte del cronograma y publicamos la segunda parte del cronograma. Más allá de las actividades que proponga el segundo cronograma, el día jueves sigue siendo el día de francés, ¿sí? El día que se publican las clases y el día que se realizan la mayor parte de los encuentros. El jueves francés, recuerden eso y no hay ningún problema. Bien. Perfecto, gracias, profe. Bien. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, quedan Muchas libres. gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el Nos vemos, jueves. profe, gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos. Au revoir.